dejada y embarazada, aceptó un trabajo cuidando a un multimillonario paralizado. 3 semanas después, no puede ser, no ahora, susurró, mientras las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. Hace apenas unas horas, Javier, su novio de 3 años, le había dicho que ya no podía continuar con la relación. Sus palabras resonaban en su mente como un eco cruel. Lo siento, Lucía. Ya no siento lo mismo. Es mejor que terminemos aquí. Y ahora esto. Un bebé. Una vida creciendo dentro de ella, en el momento más inoportuno. Lucía se levantó lentamente, acercándose a la ventana. La ciudad seguía su ritmo frenético, ajena a su dolor. Se abrazó a sí misma, sintiendo un frío que venía desde dentro. ¿Qué voy a hacer?, se preguntó en voz alta, su voz quebrándose. ¿Cómo voy a criar a un hijo yo sola? El silencio de su apartamento era ensordecedor. No había nadie para consolarla, nadie para compartir esta noticia que debería haber sido motivo de alegría. En cambio, se sentía como una sentencia. Esa noche, Lucía lloró hasta quedarse dormida, sus sueños plagados de incertidumbre y miedo. Al despertar, con los ojos hinchados y el corazón pesado, tomó una decisión. No estoy sola, se dijo, poniendo una mano sobre su vientre a un plano. Te tengo a ti, pequeño. Y juntos, saldremos adelante. Con esa promesa silenciosa, Lucía comenzó a planear su futuro, uno que nunca imaginó, pero que ahora era su realidad. La soledad y el desengaño pesaban sobre ella, pero en lo profundo de su ser, una chispa de determinación comenzaba a arder. María se acercó lentamente a la puerta entreabierta, su corazón latía con fuerza mientras sus dedos rozaban la madera astillada. El silencio en la casa era opresivo, roto solo por el crujir de las tablas bajo sus pies. Con un profundo suspiro, empujó la puerta. «Hola», susurró, su voz temblando ligeramente. ¿Hay alguien aquí? No hubo respuesta, pero un escalofrío recorrió su espalda. Algo no estaba bien. El aire parecía más denso, cargado de una presencia invisible que le erizaba la piel. De repente, un susurro apenas audible llegó a sus oídos. «María». Ella se congeló, su respiración se volvió superficial y rápida. ¿Quién está ahí?, preguntó, su voz apenas un hilo. Te hemos estado esperando, María, la voz respondió, ahora más clara, pero aún así etérea, como si viniera de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. María retrocedió un paso, su espalda chocando contra la pared. Su mente gritaba que corriera, pero sus piernas se negaban a moverse. ¿Qué quieren de mí?, logró preguntar, el miedo evidente en cada sílaba. Una risa suave y escalofriante llenó la habitación. Oh, María, querida. No es lo que queremos de ti, es lo que tú quieres de nosotros. Un objeto brillante captó su atención desde el rincón más oscuro de la habitación. María entrecerró los ojos, tratando de distinguir qué era. A medida que se enfocaba, el objeto parecía llamarla, atrayéndola con una fuerza invisible. Ven, María, la voz susurró seductoramente. Descubre la verdad que has estado buscando toda tu vida. Con el corazón en la garganta, María dio un paso vacilante hacia adelante. Cada fibra de su ser le gritaba que se detuviera, pero una curiosidad irresistible la empujaba. Sus dedos se extendieron, temblando, hacia el objeto misterioso. Eso es, la voz alentó. Solo un poco más. Justo cuando sus dedos estaban a punto de tocar el objeto, un ruido ensordecedor estalló detrás de ella. María se giró bruscamente, su grito ahogado en su garganta. El corazón de María latía con fuerza mientras se acercaba a la puerta de la habitación de su padre. Sus manos temblaban ligeramente al girar el pomo. Al entrar, la penumbra la envolvió, apenas iluminada por un débil rayo de luz que se colaba entre las cortinas. «Papá», susurró María, su voz quebrada por la emoción. Un débil gemido respondió desde la cama. María se acercó lentamente, sus ojos adaptándose a la oscuridad. La figura de su padre yacía inmóvil, su rostro pálido y demacrado. «María»,
mi niña, murmuró el hombre con voz ronca. ¿Has venido? María se sentó junto a la cama, tomando la mano de su padre entre las suyas. Estaba fría y débil. Claro que he venido, papá. Estoy aquí contigo, respondió ella, luchando contra las lágrimas que amenazaban con derramarse. El anciano tosió, un sonido áspero que pareció sacudir todo su cuerpo. María sintió un nudo en la garganta. Tengo que decirte algo, dijo su padre, sus ojos buscando los de ella en la penumbra. Algo que he guardado durante mucho tiempo. María se inclinó más cerca, su corazón acelerándose. ¿Qué es, papá? Puedes decirme lo que sea. El hombre tomó una respiración profunda y temblorosa. Es sobre tu madre, y sobre ti. Un escalofrío recorrió la espalda de María. ¿Qué pasa con mamá? Tu madre, ella no murió como te dijimos, confesó el padre, su voz apenas un susurro. Ella nos abandonó. A los dos. María sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. ¿Qué? No puede ser. Es la verdad, mi niña, continuó el padre, su voz cargada de dolor y arrepentimiento. Pero hay más. Tú no eres. De repente, el hombre fue interrumpido por un violento ataque de tos. Su cuerpo se sacudió con espasmos, y María se levantó alarmada. Papá, ¿estás bien?, gritó, el pánico apoderándose de ella. El anciano luchaba por respirar, sus ojos muy abiertos y llenos de miedo. María corrió hacia la puerta, gritando por ayuda. ¡Ayuda! Por favor, alguien que me ayude. Mientras los pasos apresurados se acercaban por el pasillo, María volvió junto a su padre, tomando su mano una vez más. Resiste, papá. Por favor, resiste, suplicó, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Los ojos del hombre se fijaron en los de ella, una mezcla de amor y desesperación en su mirada. Con un último esfuerzo, logró susurrar, perdóname, María. Yo te quiero. Y con esas palabras, su mano se aflojó en la de María, y su mirada se volvió vacía. No, sollozó María, sacudiendo suavemente a su padre. Papá. No me dejes así. ¿Qué ibas a decirme? Papá. Pero ya era demasiado tarde. El secreto que su padre había intentado revelar se había ido con él, dejando a María con un corazón destrozado y 1.000.000 de preguntas sin respuesta. Mientras los médicos entraban apresuradamente en la habitación, María se hundió en el suelo, abrumada por el dolor y la confusión. ¿Qué verdad se había llevado su padre a la tumba? ¿Y cómo cambiaría esto la vida de María para siempre? El sonido de los pasos de María resonaba en el pasillo vacío mientras se acercaba a la puerta del apartamento de Carlos. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de anticipación y temor se apoderaba de ella. Respiró hondo y llamó a la puerta. Carlos abrió, sus ojos se encontraron con los de María, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. María, yo. Comenzó Carlos, su voz temblorosa. Carlos, necesitamos hablar, dijo María, entrando al apartamento. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carlos cerró la puerta y se volvió hacia ella, sus manos temblaban ligeramente. Lo sé todo, Carlos, susurró María, su voz apenas audible. ¿Por qué me mentiste? Carlos se pasó una mano por el pelo, sus ojos evitando los de ella. Yo no sabía cómo decírtelo. Tenía miedo de perderte. María sintió que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. ¿Perderme? Carlos, me estás perdiendo ahora mismo con tus mentiras. Lo siento tanto, María. Nunca quise hacerte daño, dijo Carlos, su voz quebrándose con emoción. María se acercó a la ventana, mirando la ciudad que se extendía ante ella. El cielo estaba gris, como si reflejara el tumulto en su corazón. ¿Cuánto tiempo?, preguntó, sin volverse. 2 meses, respondió Carlos en voz baja. María cerró los ojos, sintiendo como si cada palabra fuera un puñal en su corazón.
¿La amas? El silencio de Carlos fue respuesta suficiente. María se volvió lentamente, sus ojos encontrándose con los de él. María, por favor, déjame explicarte, suplicó Carlos, dando un paso hacia ella. No hay nada que explicar, Carlos, dijo María, su voz firme a pesar de las lágrimas que corrían por sus mejillas. Lo que teníamos era hermoso. Pero ahora está roto. Carlos intentó tomarle la mano, pero ella retrocedió. Por favor, María. Podemos arreglar esto. Te amo. María negó con la cabeza, una sonrisa triste en sus labios. A veces, el amor no es suficiente, Carlos. La confianza, una vez rota, es difícil de reparar. Se dirigió hacia la puerta, cada paso pesando como plomo. Carlos la siguió, desesperado. María, por favor, no te vayas así, rogó. Ella se detuvo en la puerta, su mano en el pomo. Se volvió una última vez, sus ojos llenos de dolor y determinación. Adiós, Carlos, dijo suavemente. Espero que encuentres la felicidad que buscabas. Y con eso, salió del apartamento, dejando a Carlos solo con el peso de sus decisiones. El sonido de la puerta cerrándose resonó en el apartamento vacío, un final definitivo para lo que una vez fue un amor lleno de promesas. María caminó por el pasillo, sus pasos ahora más lentos, más pesados. Cada paso la alejaba de la vida que había imaginado, pero también la llevaba hacia un futuro incierto, lleno de posibilidades. A medida que salía del edificio, el cielo comenzó a aclararse, como si el universo le estuviera enviando una señal de esperanza en medio de su dolor. María caminaba lentamente por los pasillos de la mansión, sus pasos resonando en el silencio opresivo. Cada rincón gritaba opulencia, pero para ella, todo se sentía frío y distante. Se detuvo frente a una puerta ornamentada, respiró hondo y golpeó suavemente. Adelante, resonó una voz masculina desde el interior. Al entrar, sus ojos se encontraron con los del señor Alejandro Vega, el multimillonario paralizado que ahora era su empleador. Estaba sentado en su silla de ruedas, su mirada fija en la ventana. Buenos días, señor Vega, dijo María, su voz apenas ocultando su nerviosismo. Él se volvió lentamente, sus ojos fríos escudriñándola. Señorita López, ¿verdad? Sí, señor, respondió ella, sintiendo una punzada de incomodidad ante su tono distante. Bien, dijo él, su voz carente de emoción. Supongo que le han explicado sus deberes. María asintió, luchando contra la sensación de que no pertenecía a este lugar. Sí, señor. Estoy aquí para ayudarlo en lo que necesite. Una sonrisa amarga se dibujó en los labios del señor Vega. Lo que necesito, señorita López, es algo que ni usted ni nadie puede darme. El silencio que siguió fue tenso, cargado de emociones no dichas. María se removió incómoda, sin saber qué decir. ¿Por qué está aquí realmente?, preguntó de repente el señor Vega, sus ojos penetrantes fijos en ella. María sintió que su corazón se aceleraba. Yo necesito el trabajo, señor, respondió honestamente. ¿Y cree que puede manejar esto?, preguntó él, gesticulando hacia su cuerpo inmóvil. ¿Cree que puede soportar los caprichos de un hombre roto? Las palabras la golpearon como un puñetazo. María luchó contra las lágrimas que amenazaban con brotar. Señor Vega, yo no necesito su lástima, la interrumpió bruscamente. Si no puede manejar esto, la puerta está allí. María se quedó inmóvil, dividida entre el impulso de huir y la determinación de quedarse. En ese momento, recordó por qué estaba allí, por quién estaba luchando. No, señor Vega, dijo finalmente, su voz encontrando fuerza. No me iré. Estoy aquí para hacer mi trabajo, y lo haré bien. Algo cambió en los ojos del señor Vega, un destello de respeto. ¿Sorpresa? Desapareció tan rápido como había aparecido. Muy bien, dijo él, volviendo su mirada hacia la ventana. Empecemos entonces. Mientras María comenzaba sus tareas,
no podía evitar sentir que había entrado en un mundo completamente nuevo y desconocido. Las dudas la asaltaban. ¿Había tomado la decisión correcta? ¿Podría realmente hacer esto? Pero mientras observaba al señor Vega por el rabillo del ojo, vio algo más allá de su fachada fría. Vio a un hombre herido, encerrado en su propio dolor. Y en ese momento, María supo que, a pesar de sus propias luchas, tal vez estaba exactamente donde necesitaba estar. El futuro era incierto, pero estaba decidida a enfrentarlo, un día a la vez. El corazón de María latía con fuerza mientras se acercaba a la vieja mansión abandonada. Sus manos temblaban ligeramente al tocar el oxidado picaporte de la puerta principal. Con un chirrido escalofriante, la puerta se abrió, revelando un interior sombrío y polvoriento. «Hola. ¿Hay alguien aquí?», llamó María, su voz apenas un susurro en la oscuridad opresiva. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el crujir de la madera bajo sus pies cautelosos. Cada paso que daba hacia el interior de la casa parecía llevarla más profundo en un misterio que amenazaba con engullirla. De repente, un ruido seco proveniente del piso superior hizo que María se congelara en el acto. Su respiración se volvió superficial y rápida, el miedo apretando su garganta como un puño invisible. ¿Quién está ahí?», preguntó, su voz temblando de manera incontrolable. No hubo respuesta, solo el eco de su propia voz rebotando en las paredes desnudas. María reunió todo su coraje y comenzó a subir las escaleras, cada peldaño crujiendo bajo su peso como si protestara por su intrusión. Al llegar al rellano del segundo piso, un susurro casi imperceptible llegó a sus oídos. «María, por fin has llegado». La sangre se le heló en las venas. Esa voz le resultaba extrañamente familiar, pero no lograba ubicarla en sus recuerdos. Con el corazón martilleando en su pecho, María avanzó por el pasillo oscuro, guiada por una fuerza que no podía comprender. «¿Quién eres?», preguntó, su voz apenas audible. «¿Cómo sabes mi nombre?». Una risa suave y melancólica resonó en la oscuridad. «Oh, María. Te he estado esperando durante tanto tiempo. Ven, acércate. Hay tanto que necesitas saber». María, dividida entre el terror y una inexplicable sensación de anhelo, dio un paso más hacia la voz. La tensión en el aire era palpable, cargada de secretos y revelaciones inminentes. ¿Qué misterios aguardaban en las sombras de esta vieja mansión? ¿Y cómo cambiarían su vida para siempre? Con cada paso que daba, María sentía que se acercaba no solo a la fuente de la voz, sino también a la verdad que había estado buscando toda su vida. El suspense crecía con cada crujido del suelo, con cada sombra que parecía moverse en los rincones. La revelación estaba al alcance de su mano, y sin embargo, el miedo a lo desconocido la mantenía al borde de dar media vuelta y huir. «Ya estás aquí», dijo la voz, ahora más cerca que nunca. «Es hora de que conozcas la verdad sobre tu pasado, sobre quién eres realmente». María contuvo el aliento, preparándose para enfrentar lo que sea que estuviera esperándola en la habitación al final del pasillo. Con una mezcla de terror y determinación, extendió la mano hacia el pomo de la puerta, lista para desentrañar el misterio que había definido su existencia hasta ese momento. El corazón de María latía con fuerza mientras miraba a través de la ventana del avión. Las luces de la ciudad se hacían cada vez más pequeñas, como si fueran estrellas cayendo en la oscuridad. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía la carta que había encontrado en el bolsillo de la chaqueta de Juan. «Señora, ¿desea algo de beber?», preguntó la azafata con una sonrisa amable. María parpadeó, saliendo de su trance. «No, gracias», respondió con voz temblorosa. La azafata notó la palidez en el rostro de María. «¿Se encuentra bien?». «Parece un poco alterada». María intentó sonreír, pero sus ojos la traicionaron. Estoy bien. Solo un poco nerviosa por el vuelo». La azafata asintió comprensivamente y continuó su camino. María volvió su atención a la carta, sus dedos acariciando el papel arrugado. Con un suspiro profundo, comenzó a leerla nuevamente. «Querida María, cuando leas esto,
ya estaré lejos. No puedo seguir viviendo esta mentira. Lo que hice, lo que nos hicimos, es imperdonable. Pero debes saber la verdad. Ana no murió en un accidente como te dije. Yo fui responsable de su muerte. Las lágrimas comenzaron a nublar la vista de María. Su cuerpo se estremeció con sollozos silenciosos mientras continuaba leyendo. Fue un momento de locura, de celos incontrolables. No podía soportar la idea de perderte a ti y a nuestra hija. Pero mis acciones nos han condenado a todos. No merezco tu amor ni tu perdón. Por favor, cuida de nuestra pequeña. Dile que su padre la amaba, a pesar de todo. María cerró los ojos con fuerza, tratando de contener el torrente de emociones que amenazaba con ahogarla. El peso de la verdad era insoportable, aplastante. Señores pasajeros, estamos experimentando algunas turbulencias. Por favor, permanezcan en sus asientos con los cinturones abrochados, anunció el piloto. El avión se sacudió violentamente, como si reflejara la tormenta interior de María. Ella se aferró a los reposabrazos, su mente un torbellino de pensamientos y emociones. Juan, ¿cómo pudiste?, susurró entre dientes, la ira y el dolor entremezclándose en su voz. El avión volvió a sacudirse, y un rayo iluminó el cielo nocturno. María miró por la ventana, viendo su propio reflejo distorsionado en el cristal. Ya no reconocía a la mujer que le devolvía la mirada. ¿Qué voy a hacer ahora?, se preguntó, su voz apenas audible por encima del rugido de los motores. ¿Cómo puedo volver a casa y mirar a los ojos a nuestra hija sabiendo esto? La turbulencia se intensificó, y los pasajeros a su alrededor comenzaron a murmurar con preocupación. Pero María apenas lo notaba. Su mundo se había reducido a esa carta, a esas palabras que habían destrozado todo lo que creía saber sobre su vida. Con manos temblorosas, dobló la carta y la guardó en su bolso. Cerró los ojos y respiró profundamente, tratando de encontrar un ancla en medio de la tormenta emocional que la consumía. Ana. Susurró el nombre de su amiga fallecida, una mezcla de dolor y arrepentimiento en su voz. Lo siento tanto. Si hubiera sabido. El avión dio otra sacudida brusca, y María se aferró con más fuerza a su asiento. En ese momento, se dio cuenta de que el viaje que había emprendido era mucho más que un simple vuelo. Era un viaje hacia un futuro incierto, un futuro donde tendría que enfrentar la verdad y tomar decisiones que cambiarían su vida para siempre. Mientras el avión luchaba contra la tormenta exterior, María luchaba contra la tormenta en su interior, preguntándose si alguna vez encontraría la paz nuevamente. María se detuvo en seco, con el corazón latiendo frenéticamente en su pecho. El pasillo del hospital parecía estirarse interminablemente ante ella, las luces fluorescentes parpadeando de manera siniestra. Podía sentir el peso de la decisión que estaba a punto de tomar aplastándola. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, susurró Carlos, su voz apenas audible en el silencio sepulcral del corredor. María cerró los ojos, inhalando profundamente. Cuando los abrió, había una determinación feroz en su mirada. Tengo que hacerlo, Carlos. Es la única manera de salvar a mi hermana. Avanzaron cautelosamente hacia la habitación 307, donde sabían que se encontraba el archivo que podría cambiarlo todo. El sonido de sus pasos parecía resonar como truenos en el pasillo vacío. De repente, una voz cortó el aire como un cuchillo. ¿Qué están haciendo ustedes aquí? María se giró, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. Frente a ellos estaba el doctor Ramírez, sus ojos entrecerrados con sospecha. Nosotros, balbuceó María, su mente trabajando a toda velocidad para inventar una excusa creíble. Carlos dio un paso al frente, su voz sorprendentemente firme. Disculpe, doctor. Nos hemos perdido buscando la cafetería. Mi esposa no se siente bien y necesita comer algo. El doctor Ramírez los estudió por un momento que pareció una eternidad. María podía sentir gotas de sudor frío formándose en su frente. La cafetería está en la dirección opuesta, dijo finalmente el doctor, su tono aún cargado de desconfianza.
Les sugiero que regresen por donde vinieron. María asintió rápidamente, agarrando el brazo de Carlos. Gracias, doctor. Lo sentimos mucho por la molestia. Mientras se alejaban, María sentía que sus piernas eran de gelatina. El alivio de no haber sido descubierto se mezclaba con la frustración de haber fallado en su misión. ¿Qué vamos a hacer ahora?, susurró, la desesperación tiñendo su voz. Carlos la miró, sus ojos brillando con una mezcla de determinación y miedo. No nos rendiremos, María. Encontraremos otra manera. Tu hermana depende de nosotros. Mientras se alejaban del pasillo prohibido, María no podía sacudirse la sensación de que el tiempo se les estaba agotando. Cada segundo que pasaba era un segundo menos para salvar a su hermana, y la sombra de lo que podría suceder si fallaban se cernía sobre ellos como una nube oscura. El hospital, antes un lugar de esperanza, ahora parecía un laberinto de secretos y peligros. Y en algún lugar de ese laberinto, estaba la clave para desentrañar el misterio que podría salvar no solo a su hermana, sino posiblemente a muchos más. Con cada paso que daban hacia la salida, María sentía que dejaba atrás una parte de sí misma. Pero también sabía que esto era solo el comienzo. La verdadera batalla apenas comenzaba, y ella estaba dispuesta a arriesgarlo todo para ganarla. María se detuvo frente a la puerta del apartamento de Carlos, su corazón latía con fuerza. Respiró hondo, intentando calmar sus nervios antes de tocar el timbre. Después de unos segundos que parecieron eternos, la puerta se abrió. María, no esperaba verte aquí, dijo Carlos, su voz una mezcla de sorpresa y algo más que María no pudo descifrar. Carlos, yo necesitaba hablar contigo, respondió ella, su voz temblando ligeramente. ¿Puedo pasar? Carlos asintió en silencio y se hizo a un lado para dejarla entrar. El aire dentro del apartamento estaba cargado de tensión, como si las palabras no dichas flotaran entre ellos. María se sentó en el sofá, sus manos inquietas jugando con el borde de su chaqueta. Carlos se quedó de pie, apoyado contra la pared, sus ojos oscuros fijos en ella. He estado pensando mucho en nosotros, en todo lo que ha pasado, comenzó María, su voz apenas un susurro. Y creo que cometí un error al alejarme de ti. Carlos cerró los ojos por un momento, como si las palabras de María le hubieran causado dolor físico. Cuando los abrió de nuevo, María pudo ver una mezcla de emociones en ellos, dolor, esperanza, miedo. María, yo. Carlos se detuvo, buscando las palabras correctas. Sabes que siempre te he amado, pero ¿cómo puedo confiar en que esta vez será diferente? María se levantó, acercándose a Carlos. Podía sentir el calor de su cuerpo, la electricidad entre ellos. Sé que te he lastimado, dijo, su voz quebrada por la emoción. Pero he cambiado, Carlos. He entendido lo que realmente importa en la vida, y eso eres tú. Carlos la miró fijamente, sus ojos buscando la verdad en los de ella. El silencio entre ellos era ensordecedor, cargado de años de amor, dolor y arrepentimiento. Finalmente, Carlos habló, su voz apenas audible. Quiero creerte, María. Dios sabe que quiero creerte. Pero tengo miedo. María sintió que su corazón se rompía y se llenaba de esperanza al mismo tiempo. Dio un paso más cerca, eliminando la distancia entre ellos. Déjame demostrarte que esta vez es diferente, susurró. Dame una oportunidad más, Carlos. Una última oportunidad para hacerlo bien. El tiempo pareció detenerse mientras Carlos consideraba sus palabras. María podía escuchar el latido de su propio corazón, el zumbido de la anticipación en sus oídos. Todo su futuro parecía depender de este momento. Lentamente, Carlos levantó una mano, acariciando suavemente la mejilla de María. Sus ojos se encontraron, y en ese instante, ambos supieron que todo había cambiado. Una última oportunidad, murmuró Carlos, su voz mezclada con emoción y determinación. María sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos mientras se inclinaba hacia Carlos, sus labios encontrándose en un beso que sabía a promesas, a segundas oportunidades y a un amor que había resistido todas las pruebas.
Mientras se abrazaban, el mundo exterior desapareció. En ese momento, solo existían ellos dos, y la promesa de un futuro juntos que finalmente parecía posible. La noche se cernía sobre la mansión, las sombras alargándose como dedos oscuros que alcanzaban cada rincón. María se encontraba en el estudio del señor Vega, el silencio roto solo por el tic-tac implacable del reloj de pared. El multimillonario estaba sentado en su silla de ruedas, mirando fijamente por la ventana, su rostro una máscara de dolor y desesperación. Señor Vega, María habló suavemente, acercándose con cautela. Es hora de su medicación. Él no respondió, ni siquiera parpadeó. María sintió que su corazón se encogía ante la vista de este hombre una vez poderoso, ahora reducido a una sombra de sí mismo. Señor Vega, intentó de nuevo, esta vez tocando suavemente su hombro. Por favor. De repente, el señor Vega se giró bruscamente, sus ojos brillando con una intensidad que María nunca había visto antes. ¿Por qué?, gruñó, su voz ronca por el desuso. ¿Por qué te molestas? ¿No ves que esto es inútil? María retrocedió, sorprendida por la repentina explosión de emoción. Yo solo quiero ayudar, tartamudeó. ¿Ayudar? El señor Vega soltó una risa amarga. Nadie puede ayudarme. Estoy atrapado en este cuerpo inútil, un prisionero de mi propia carne y hueso. Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de María. Nunca había visto al señor Vega tan vulnerable, tan humano. No diga eso, susurró. Usted es más que su cuerpo. Es su mente, su espíritu. Mi espíritu está tan paralizado como mis piernas, gritó el señor Vega, su voz quebrándose. No puedo soportar otro día así. No puedo. De repente, el señor Vega comenzó a llorar, grandes sollozos que sacudían todo su cuerpo. María, actuando por instinto, se acercó y lo abrazó, sosteniéndolo mientras años de dolor y frustración se derramaban. Shach, murmuró, acariciando suavemente su espalda. No está solo. Estoy aquí. Estoy aquí con usted. Pasaron minutos, tal vez horas, antes de que los sollozos del señor Vega finalmente se calmaran. Cuando finalmente levantó la cabeza, sus ojos estaban rojos e hinchados, pero había algo más allí, un destello de algo que María no había visto antes. ¿Gratitud? ¿Esperanza? Gracias, susurró el señor Vega, su voz apenas audible. Yo, lo siento. No debería haber. No se disculpe, interrumpió María suavemente. A veces, todos necesitamos derrumbarnos para poder reconstruirnos. El señor Vega la miró fijamente, como si la estuviera viendo realmente por primera vez. Eres diferente a los demás, dijo finalmente. ¿Por qué te quedas? ¿Por qué te preocupas? María sonrió suavemente, tomando la mano del señor Vega entre las suyas. Porque creo que hay más en usted de lo que deja ver. Y porque creo que todos merecemos una segunda oportunidad. Un silencio cayó entre ellos, pero esta vez no era incómodo. Era un silencio lleno de comprensión mutua, de un vínculo que se había formado en el calor de la vulnerabilidad compartida. Mientras la noche avanzaba, María se dio cuenta de que algo había cambiado. El muro que el señor Vega había construido a su alrededor había comenzado a agrietarse, y por primera vez, vio un rayo de esperanza para el futuro. Pero con esa esperanza también vino una nueva preocupación. ¿Qué significaría este cambio para ella, para su trabajo, para su vida? La respuesta a esa pregunta tendría que esperar. Por ahora, en la quietud de la noche, María se contentó con estar allí, ofreciendo consuelo y recibiendo, a cambio, una nueva comprensión de la fuerza del espíritu humano. El sol comenzaba a filtrarse por las cortinas de la habitación del señor Vega cuando María entró, llevando una bandeja con el desayuno. Habían pasado 3 semanas desde aquella noche emocional, y las cosas habían cambiado sutilmente entre ellos. El aire ya no estaba cargado de tensión, sino de una camaradería silenciosa. Buenos días, señor Vega, dijo María con una sonrisa cálida. ¿Cómo se siente hoy? El señor Vega giró su silla de ruedas hacia ella,
sus ojos brillando con una chispa de vida que había estado ausente durante mucho tiempo. Mejor, María. Gracias. Mientras María colocaba la bandeja sobre la mesa, notó un sobre en el escritorio del señor Vega. Su corazón dio un vuelco cuando reconoció el logotipo de una prestigiosa clínica de rehabilitación en Suiza. El señor Vega siguió su mirada y sonrió levemente. Ah, veo que lo has notado. Sí, he estado considerando algunas opciones. María sintió una mezcla de emociones, alegría por el progreso del señor Vega, pero también una punzada inexplicable de ansiedad. Eso es maravilloso, dijo, tratando de mantener su voz estable. ¿Está pensando en ir? El señor Vega la miró fijamente, como si estuviera tratando de leer sus pensamientos. Estoy considerándolo seriamente. Pero, hay algo más que debo decirte, María. El corazón de María comenzó a latir más rápido. ¿Qué es, señor Vega? Él tomó una respiración profunda antes de continuar. He recibido una oferta. Una oferta para ti. María parpadeó, sorprendida. ¿Una oferta? No entiendo. Es de una fundación que trabaja con personas con discapacidades, explicó el señor Vega. Están impresionados con tu trabajo aquí y quieren ofrecerte un puesto como coordinadora de cuidados. Sería una oportunidad increíble para ti, María. Un salario mucho mejor, beneficios, la posibilidad de ayudar a muchas más personas. María sintió que el mundo se detenía a su alrededor. Esta era la oportunidad que había estado esperando, la chance de avanzar en su carrera, de asegurar un futuro mejor para ella y su bebé. Pero... yo, no sé qué decir, susurró, su mente un torbellino de pensamientos y emociones. El señor Vega sonrió suavemente. No tienes que decidir ahora. Pero quiero que sepas que, pase lo que pase, tienes mi apoyo completo. María asintió, incapaz de formar palabras. El señor Vega continuó, has hecho tanto por mí, María. Me has ayudado a ver que todavía hay vida más allá de estas cuatro paredes. Ahora es tu turno de perseguir tus sueños. Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de María. Pero, ¿y usted? Si me voy. Estaré bien, dijo el señor Vega con firmeza. Gracias a ti, estoy listo para dar el siguiente paso. Tal vez sea hora de que ambos empecemos un nuevo capítulo en nuestras vidas. María se quedó allí, abrumada por la enormidad de la decisión que tenía frente a ella. Por un lado, la oportunidad de una carrera brillante, de seguridad financiera. Por el otro, el vínculo que había formado con el señor Vega, la sensación de que su trabajo aquí aún no había terminado. Mientras el silencio se extendía entre ellos, María se dio cuenta de que estaba en una encrucijada. Cualquier decisión que tomara cambiaría el curso de su vida para siempre. Y en ese momento, parada en la habitación bañada por la luz del amanecer, María sintió el peso del futuro sobre sus hombros, un futuro lleno de posibilidades y de incertidumbre. ¿Qué camino elegiría? ¿Y cómo afectaría esa elección no solo a ella y a su bebé, sino también al hombre que se había convertido en mucho más que un simple empleador? El corazón de María latía con fuerza mientras se acercaba a la puerta del viejo almacén. Sus manos temblaban ligeramente al tocar el frío metal de la manija. Respiró hondo, intentando calmar sus nervios antes de entrar. «Hola. ¿Hay alguien aquí?» Su voz resonó en el espacio vacío, rebotando entre las paredes de concreto. El silencio que siguió fue ensordecedor. María dio unos pasos cautelosos, sus zapatos haciendo eco en el suelo polvoriento. De repente, un ruido metálico la sobresaltó, haciéndola girar bruscamente. «¿Quién anda ahí?», gritó, su voz mezclada con miedo y determinación. Una figura emergió de las sombras, moviéndose lentamente hacia ella. María contuvo la respiración, su cuerpo tenso, listo para huir en cualquier momento. «María». La voz era apenas un susurro, pero la reconoció al instante. «¿Carlos? ¿Eres tú?», preguntó, su voz temblando de emoción y confusión.
El hombre dio un paso adelante, revelando su rostro en la tenue luz que se filtraba por las ventanas sucias. Era Carlos, pero no como ella lo recordaba. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora parecían hundidos y cansados. Su rostro mostraba cicatrices que no estaban allí la última vez que lo vio. María, no deberías estar aquí, dijo Carlos, su voz cargada de preocupación y algo más, ¿culpa? He estado buscándote durante meses, Carlos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué desapareciste así? Las preguntas salieron en torrente, mezcladas con lágrimas que María no pudo contener. Carlos dio otro paso hacia ella, pero se detuvo, como si una fuerza invisible le impidiera acercarse más. Es complicado, María. Hay cosas que no puedo explicar. Cosas que te pondrían en peligro si las supieras. María sintió que su corazón se apretaba. No me importa el peligro, Carlos. Te amo. Sea lo que sea, podemos enfrentarlo juntos. Un ruido en la distancia hizo que Carlos se tensara. Miró nerviosamente hacia la puerta y luego de vuelta a María. No tenemos mucho tiempo, dijo apresuradamente. Escúchame bien, María. Tienes que irte de aquí ahora mismo y olvidar que me viste. Olvida todo sobre mí. ¿Qué? No, no puedo hacer eso, protestó María, acercándose a él. Carlos retrocedió, el dolor visible en sus ojos. Por favor, María. Si alguna vez me amaste, hazme caso. Vete ahora y no mires atrás. El sonido de pasos acercándose hizo que ambos se congelaran. Carlos miró a María con desesperación. Vete ya, susurró con urgencia. María, con el corazón desgarrado, dio unos pasos hacia atrás. Esto no ha terminado, Carlos. Te encontraré de nuevo, prometió, antes de darse la vuelta y correr hacia la salida. Mientras huía del almacén, las lágrimas nublaban su visión. Las preguntas se arremolinaban en su mente. ¿En qué lío estaba metido Carlos? ¿Quién lo perseguía? Y lo más importante, ¿cómo podría salvarlo? El misterio se profundizaba, y María sabía que este encuentro era solo el comienzo de algo mucho más grande y peligroso de lo que jamás hubiera imaginado. María entró en la habitación del señor Vega con el corazón acelerado. El multimillonario estaba sentado junto a la ventana, su mirada perdida en el horizonte. Algo en su postura, en la tensión de sus hombros, le indicó a María que algo había cambiado. Señor Vega, dijo suavemente, acercándose. ¿Está todo bien? Él se giró lentamente, sus ojos encontrándose con los de ella. María contuvo el aliento al ver la tormenta de emociones en su mirada. María, comenzó, su voz ronca. Hay algo que necesito decirte. Ella se sentó frente a él, la anticipación formando un nudo en su estómago. ¿Qué sucede? El señor Vega tomó una respiración profunda, como si estuviera reuniendo todo su coraje. He estado ocultándote algo. Algo que cambiará la forma en que me ves, la forma en que ves todo esto. María sintió que el mundo se detenía a su alrededor. No entiendo. Antes del accidente, continuó él, su voz apenas un susurro, yo era una persona diferente. Hice cosas terribles, en nombre del éxito y el poder. Las manos de María temblaban mientras escuchaba. El señor Vega continuó, las palabras saliendo como una confesión largamente reprimida. Traicioné a mi mejor amigo, arruiné vidas con mis negocios sin escrúpulos. Y lo peor de todo. Se detuvo, cerrando los ojos con fuerza. Lo peor de todo es que el accidente no fue un accidente. María sintió que el aire abandonaba sus pulmones. ¿Qué quiere decir? Alguien intentó matarme, María. Alguien a quien había lastimado profundamente. Y lo merecía. El silencio que siguió fue ensordecedor. María luchaba por procesar esta revelación, su mente un torbellino de emociones contradictorias. ¿Por qué me está contando esto ahora?, logró preguntar. Finalmente. El señor Vega la miró, sus ojos llenos de una mezcla de vergüenza y súplica.
porque has llegado a significar mucho para mí, María. Más de lo que jamás imaginé posible. Y no puedo seguir ocultándote la verdad. No a ti. María se levantó, necesitando poner distancia entre ellos. Su mente daba vueltas con las implicaciones de esta confesión. El hombre que había llegado a respetar, incluso a querer, ¿era en realidad un monstruo disfrazado? Necesito tiempo para procesar esto, dijo, su voz temblando. El señor Vega sintió, el dolor evidente en su rostro. Lo entiendo. Solo quiero que sepas que, gracias a ti, he cambiado. Quiero ser mejor, hacer las cosas bien. María lo miró, viendo la vulnerabilidad en sus ojos. Una parte de ella quería huir, alejarse de esta verdad incómoda. Pero otra parte, una parte que la sorprendió, sentía una conexión aún más profunda con este hombre quebrado. No sé qué decir, admitió finalmente. No tienes que decir nada ahora, respondió él suavemente. Solo, no me dejes, por favor. No todavía. María se encontró asintiendo, atrapada entre el shock de la revelación y la compasión que sentía. Mientras salía de la habitación, su mente era un caos de preguntas sin respuesta. ¿Cómo afectaría esto su relación? ¿Podría perdonar su pasado? Y más importante aún, ¿cómo cambiaría esta verdad su futuro juntos? El suspense de lo desconocido pesaba sobre ella mientras caminaba por el pasillo, consciente de que nada volvería a ser igual. La verdad había sido revelada, pero las consecuencias aún estaban por verse. María se detuvo frente a la puerta del señor Vega, su mano temblando ligeramente antes de tocar. Los días que siguieron a la confesión habían sido una montaña rusa emocional, y ella aún luchaba por reconciliar sus sentimientos. Adelante, se escuchó la voz del señor Vega desde el interior. Al entrar, María lo encontró sentado junto a la ventana, su mirada perdida en el horizonte. El silencio entre ellos era pesado, cargado de palabras no dichas. Señor Vega, comenzó María, su voz apenas un susurro. Yo, he estado pensando mucho en lo que me dijo. Él se giró para mirarla, sus ojos llenos de una mezcla de esperanza y temor. María, yo. Por favor, lo interrumpió suavemente. Déjeme hablar primero. El señor Vega asintió, guardando silencio. María tomó una respiración profunda, tratando de ordenar sus pensamientos. Lo que me contó, fue difícil de escuchar. Una parte de mí quería huir, alejarse de todo esto. Vio cómo el dolor cruzaba el rostro del señor Vega, pero continuó. Sin embargo, otra parte de mí, una parte que no entiendo completamente, no puede alejarse de usted. Los ojos del señor Vega se abrieron con sorpresa. María, no merezco tu compasión, mucho menos tú. No se trata de lo que usted merece, lo interrumpió María, su voz temblando con emoción. Se trata de lo que siento. Y lo que siento es complicado. Se acercó a él, arrodillándose para estar a su nivel. Veo al hombre que era, y me asusta. Pero también veo al hombre en el que se está convirtiendo, y eso me conmueve de una manera que no puedo explicar. El señor Vega extendió una mano temblorosa, rozando suavemente la mejilla de María. No sé cómo he tenido la suerte de tenerte en mi vida, susurró. María cerró los ojos, sintiendo el calor de su toque. Cuando los abrió de nuevo, vio lágrimas en los ojos del señor Vega. Tengo miedo, admitió ella en voz baja. Miedo de estos sentimientos, miedo de lo que puedan significar. Yo también tengo miedo, confesó él. Miedo de lastimarte, de no ser el hombre que mereces. Se miraron en silencio por un momento, la tensión entre ellos palpable. Finalmente, María habló, no sé qué pasará mañana, o el día después. Pero sé que, en este momento, no puedo imaginar mi vida sin usted en ella. El señor Vega tomó su mano, apretándola suavemente. María, yo. Antes de que pudiera terminar, María se inclinó hacia adelante, sus labios encontrándose con los de él en un beso suave y tentativo. Fue un momento breve, pero cargado de emoción y promesa. Cuando se separaron,
Ambos estaban sin aliento, abrumados por la intensidad del momento. Esto es una locura, susurró María, su frente apoyada contra la de él. Lo sé, respondió el señor Vega. Pero por primera vez en mi vida, siento que estoy haciendo algo correcto. Mientras se miraban a los ojos, ambos sabían que habían cruzado un punto sin retorno. El futuro era incierto, lleno de desafíos y complicaciones, pero en ese momento, todo lo que importaba era el vínculo que habían formado. ¿Qué les deparaba el destino? ¿Podrían superar los obstáculos que sin duda enfrentarían? Solo el tiempo lo diría, pero por ahora, se aferraban a la esperanza y la promesa de un nuevo comienzo. El sol se ocultaba en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. María estaba sentada en el jardín de la mansión, su mente un torbellino de pensamientos y emociones. El peso de la decisión que tenía que tomar se sentía como una losa sobre sus hombros. María, la voz del señor Vega la sacó de sus cavilaciones. Él se acercaba en su silla de ruedas, su rostro una mezcla de preocupación y cariño. Señor Vega, respondió ella, intentando sonreír pero fallando en el intento. Alejandro, corrigió él suavemente. Creo que después de todo lo que ha pasado, puedes llamarme por mi nombre. María asintió, sintiendo un nudo en la garganta. Alejandro, repitió, saboreando el nombre en sus labios. Él se detuvo junto a ella, sus ojos fijos en el atardecer. Es hermoso, ¿verdad? Como el día da paso a la noche. Un final, pero también un nuevo comienzo. María lo miró, entendiendo el significado detrás de sus palabras. Alejandro, yo. Esa chachach, la interrumpió suavemente. Sé que tienes una decisión difícil que tomar. Y quiero que sepas que, sea lo que sea que decidas, te apoyaré. Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de María. ¿Cómo puedo elegir?, susurró. Por un lado, está esta increíble oportunidad profesional. La chance de ayudar a tantas personas, de asegurar un futuro para mi bebé. Pero por otro lado, estoy yo, completó Alejandro, su voz cargada de emoción. María asintió, incapaz de hablar. Alejandro tomó su mano entre las suyas. María, mírame, dijo suavemente. Cuando ella levantó la vista, vio lágrimas en sus ojos también. Te amo. Y porque te amo, quiero lo mejor para ti. Si eso significa que debes irte, lo entenderé. Pero no quiero dejarte, confesó María, su voz quebrándose. Me he enamorado de ti, Alejandro. De una manera que nunca creí posible. El silencio cayó entre ellos, roto solo por el suave susurro del viento entre los árboles. Finalmente, Alejandro habló. Entonces no lo hagas, dijo, su voz apenas un susurro. Quédate conmigo. Construyamos algo juntos. Sé que es egoísta de mi parte pedirte esto, pero no puedo imaginar mi vida sin ti. María lo miró, su corazón latiendo con fuerza. ¿Y mi carrera? ¿El futuro de mi bebé? Alejandro sonrió suavemente. Podemos encontrar una manera. Juntos. Puedo ayudarte a establecer tu propia fundación aquí. Podemos hacer el bien, María. Y en cuanto al bebé, me encantaría ser parte de su vida, si me lo permites. Las palabras de Alejandro hicieron que el corazón de María se hinchara de emoción. Por un momento, pudo verlo todo, un futuro juntos, lleno de amor y propósito. Pero la duda aún persistía. ¿Y si nos estamos apresurando? ¿Y si esto es un error? Alejandro apretó su mano. La vida está llena de riesgos, María. Pero algunos valen la pena tomarlos. Creo que lo que tenemos es uno de esos riesgos. María cerró los ojos, dejando que las palabras de Alejandro se hundieran en su corazón. Cuando los abrió de nuevo, vio el último rayo de sol desaparecer en el horizonte, dando paso a la noche estrellada. Necesito tiempo, dijo finalmente. Para pensar, para estar segura. Alejandro asintió, comprensivo. Toma todo el tiempo que necesites. Estaré aquí, esperando.
Mientras se levantaba para regresar a la casa, María sentía el peso de la decisión sobre ella. ¿Qué camino elegiría? ¿El de la razón o el del corazón? Y fuera cual fuera su elección, ¿cómo cambiaría su vida para siempre? La noche cayó sobre la mansión, llevándose consigo el día pero trayendo la promesa de un nuevo amanecer. Un amanecer que, María sabía, traería consigo el comienzo de un nuevo capítulo en su vida, fuera cual fuera su decisión. La mañana siguiente amaneció con una claridad inusual. María se encontraba en la terraza de la mansión, observando cómo los primeros rayos del sol bañaban el jardín. Su mano descansaba suavemente sobre su vientre, ahora notablemente más abultado. Los últimos meses habían sido un torbellino de emociones y cambios. «Buenos días», la voz de Alejandro la sacó de sus pensamientos. Se giró para verlo acercarse en su silla de ruedas, una sonrisa cálida en su rostro. «Buenos días», respondió María, devolviéndole la sonrisa. Alejandro se detuvo junto a ella, sus ojos fijos en el horizonte. «¿Cómo te sientes hoy?». María suspiró profundamente. Nerviosa, emocionada, asustada, todo al mismo tiempo. Alejandro tomó su mano, apretándola suavemente. «Es normal. Estamos a punto de embarcarnos en algo grande». María asintió, recordando la decisión que habían tomado juntos. Después de semanas de deliberación, habían decidido establecer una fundación para ayudar a madres solteras y personas con discapacidades. Era un nuevo comienzo para ambos, una oportunidad de redención y propósito. «¿Crees que estamos haciendo lo correcto?», preguntó María, su voz apenas un susurro. Alejandro la miró, sus ojos llenos de determinación. «Creo que estamos haciendo algo bueno, María. Algo que puede marcar la diferencia en la vida de muchas personas». María sonrió, sintiendo una oleada de emoción. «Tienes razón. Es solo que, a veces me pregunto si soy la persona adecuada para esto. Si estoy a la altura». Alejandro se acercó más, tomando ambas manos de María entre las suyas. «Eres más que adecuada, María. Tu fuerza, tu compasión, tu determinación, son exactamente lo que necesitamos para hacer que esto funcione». Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de María. «Gracias por creer en mí, Alejandro. No sé qué haría sin ti». «Somos un equipo ahora», respondió él, su voz cargada de emoción. «Juntos, podemos superar cualquier obstáculo». En ese momento, María sintió una patada del bebé. Soltó una pequeña exclamación de sorpresa y alegría. «¿Qué pasa?», preguntó Alejandro, preocupado. María tomó la mano de Alejandro y la colocó sobre su vientre. «Alguien quiere unirse a la conversación», dijo con una sonrisa. Los ojos de Alejandro se iluminaron cuando sintió el movimiento bajo su palma. «Es increíble», susurró, maravillado. «Es nuestro futuro», dijo María suavemente. «Nuestro propósito». Se miraron a los ojos, un entendimiento silencioso pasando entre ellos. Este bebé, esta nueva vida, era el símbolo de su redención, de su nuevo comienzo. «María», comenzó Alejandro, su voz temblando ligeramente. «Sé que hemos pasado por mucho, y que el camino por delante no será fácil. Pero quiero que sepas que estoy completamente comprometido con esto. Contigo, con el bebé, con nuestro futuro juntos». María sintió que su corazón se hinchaba de amor y gratitud. «Yo también, Alejandro. Estamos en esto juntos, pase lo que pase». Mientras el sol continuaba su ascenso en el cielo, María y Alejandro permanecieron en la terraza, sus manos entrelazadas, sus corazones llenos de esperanza y determinación. El futuro era incierto, pero estaban listos para enfrentarlo juntos. La fundación, el bebé, su amor, todo estaba apenas comenzando. Y aunque el camino por delante estaba lleno de desafíos, también estaba lleno de promesas. Promesas de redención, de propósito, y de un amor que había superado todas las adversidades. ¿Qué les deparaba el futuro? Solo el tiempo lo diría. Pero por ahora, en este momento perfecto, todo parecía posible.
El atardecer teñía el cielo de tonos cálidos cuando María entró en el estudio de Alejandro. Lo encontró sentado frente a la ventana, su mirada perdida en el horizonte. Algo en su postura, en la tensión de sus hombros, le indicó que algo no estaba bien. Alejandro llamó suavemente, acercándose. ¿Está todo bien? Él se giró lentamente, sus ojos encontrándose con los de ella. María contuvo el aliento al ver la tormenta de emociones en su mirada. María, comenzó, su voz ronca. Hay algo que necesito decirte. El corazón de María dio un vuelco. Se sentó frente a él, la anticipación formando un nudo en su estómago. ¿Qué sucede? Alejandro tomó una respiración profunda, como si estuviera reuniendo todo su coraje. He estado pensando mucho en nosotros, en nuestro futuro juntos. Y, tengo que ser honesto contigo. María sintió que el mundo se detenía a su alrededor. Me estás asustando, Alejandro. Lo siento, no es mi intención, dijo, alcanzando su mano. Es solo que... María, te amo. Te amo más de lo que jamás creí posible amar a alguien. Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de María. Yo también te amo, Alejandro. Pero ¿por qué siento que hay un pero en camino? Alejandro cerró los ojos por un momento, como si las palabras le causaran dolor físico. Porque tengo miedo, María. Miedo de no ser suficiente para ti, para el bebé. Miedo de que un día te des cuenta de que mereces más de lo que puedo ofrecerte. María sintió que su corazón se rompía y se llenaba de amor al mismo tiempo. Oh, Alejandro, susurró, apretando su mano. ¿No lo ves? Tú eres todo lo que necesito, todo lo que quiero. Pero soy un hombre roto, María, continuó él, su voz quebrándose. Física y emocionalmente. ¿Cómo puedo pedirte que ates tu vida a la mía? María se levantó de su silla y se arrodilló frente a Alejandro, tomando su rostro entre sus manos. Escúchame bien, Alejandro Vega. No eres un hombre roto. Eres fuerte, valiente y maravilloso. Y te amo, con todas tus cicatrices y tus miedos. Te amo por quien eres, no a pesar de ello. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Alejandro ahora. María, yo. Antes de que pudiera terminar, María lo besó. Fue un beso lleno de pasión, de promesas y de un amor inquebrantable. Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento. No voy a ninguna parte, Alejandro, dijo María con firmeza. Estamos en esto juntos, ¿recuerdas? Tú, yo y este bebé. Somos una familia ahora. Alejandro la miró, sus ojos brillando con una mezcla de amor y asombro. ¿Cómo puedo merecerte? María sonrió suavemente. No se trata de merecer, se trata de amar. Y yo te amo, Alejandro Vega, con todo mi corazón. Se abrazaron, el silencio de la habitación roto solo por sus respiraciones y el latido de sus corazones. En ese momento, todas las dudas y miedos parecían desvanecerse. Pero mientras el sol se ponía fuera, una sombra de incertidumbre aún persistía. ¿Podrían realmente superar todos los obstáculos que la vida les presentaría? ¿Sería su amor lo suficientemente fuerte para resistir las pruebas que sin duda vendrían? Solo el tiempo lo diría. Pero por ahora, en los brazos del otro, María y Alejandro se aferraban a la esperanza y al amor que habían encontrado, listos para enfrentar juntos cualquier desafío que el futuro les deparara. La mañana siguiente amaneció con una luz tenue, como si el cielo reflejara la incertidumbre que María y Alejandro sentían. Se encontraban en el jardín de la mansión, el silencio entre ellos cargado de emociones no expresadas. María, comenzó Alejandro, su voz apenas un susurro. Creo que necesitamos hablar sobre lo que pasó anoche. María asintió lentamente, su corazón latiendo con fuerza. Lo sé. Yo, no estoy segura de cómo proceder desde aquí. Alejandro tomó su mano, sus ojos buscando los de ella. Tampoco yo. Pero sé que no quiero perderte.
Ni yo a ti, respondió María, su voz temblando ligeramente. Pero Alejandro, ¿cómo podemos construir algo sólido cuando ambos tenemos tanto miedo? El silencio cayó entre ellos nuevamente, roto solo por el suave murmullo del viento entre las hojas. Finalmente, Alejandro habló. Tal vez necesitamos dar un paso atrás, dijo, cada palabra pareciendo costarle un gran esfuerzo. No alejarnos, sino reevaluar. María sintió que su corazón se encogía. ¿Qué quieres decir? Alejandro apretó su mano suavemente. Quiero decir que tal vez necesitamos tiempo. Tiempo para estar seguros de que esto es lo que realmente queremos, de que podemos manejar todo lo que viene con esta relación. Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de María. ¿Estás terminando conmigo? No, dijo Alejandro rápidamente, acercándose más a ella. Estoy sugiriendo que tomemos las cosas con calma. Que nos demos el espacio para crecer individualmente, para estar seguros de que estamos tomando las decisiones correctas por las razones correctas. María asintió lentamente, procesando sus palabras. Tienes razón, dijo finalmente. Hemos pasado por tanto en tan poco tiempo. Tal vez necesitamos un momento para respirar, para asegurarnos de que estamos en el camino correcto. Alejandro sonrió suavemente, aunque sus ojos reflejaban una mezcla de alivio y tristeza. No es fácil, ¿verdad? Amar a alguien tanto y aún así saber que necesitas dar un paso atrás. No lo es, concordó María, secándose una lágrima. Pero si esto es lo que necesitamos para tener un futuro juntos, entonces estoy dispuesta a intentarlo. Se miraron a los ojos, un entendimiento silencioso pasando entre ellos. Este no era un final, sino un nuevo comienzo. Un comienzo más lento, más cauteloso, pero también más sabio. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó María, su voz apenas un susurro. Alejandro sonrió suavemente. Ahora, vivimos. Trabajamos en nosotros mismos, en nuestros proyectos. Y nos damos el tiempo y el espacio para crecer, tanto juntos como individualmente. María asintió, sintiendo una mezcla de tristeza y esperanza. ¿Y si al final de todo esto, nos damos cuenta de que no estamos destinados a estar juntos? Entonces al menos sabremos que lo intentamos, respondió Alejandro. Que nos dimos la oportunidad de hacer las cosas bien. Mientras el sol comenzaba a elevarse en el cielo, María y Alejandro permanecieron en silencio, sus manos entrelazadas, sus corazones llenos de una mezcla de amor, miedo y esperanza. El futuro era incierto, lleno de posibilidades y desafíos. Pero en ese momento, ambos sabían que estaban tomando la decisión correcta. Una decisión difícil, dolorosa incluso, pero necesaria para construir algo verdaderamente duradero. ¿Qué les depararía el destino? ¿Encontrarían el camino de vuelta el uno al otro, o sus caminos se separarían definitivamente? Solo el tiempo lo diría. Pero por ahora, en la quietud de esa mañana, se aferraban a la promesa de un futuro, fuera cual fuera, construido sobre una base de honestidad, respeto y amor verdadero. Las semanas pasaron, y María se encontraba en su pequeño apartamento, mirando por la ventana mientras acariciaba su vientre cada vez más abultado. El cielo gris parecía reflejar la tormenta de emociones que bullía en su interior. El sonido de su teléfono la sacó de sus pensamientos. Era un mensaje de Alejandro: ¿podemos vernos hoy? Hay algo importante que necesito decirte. María sintió que su corazón daba un vuelco. Después de semanas de distancia, ¿qué podría ser tan importante? Horas más tarde, se encontraban en el parque donde solían pasear juntos. Alejandro la esperaba en su silla de ruedas, su rostro una máscara de nerviosismo y anticipación. María, dijo suavemente cuando ella se acercó. Gracias por venir. Alejandro, respondió ella, su voz apenas un susurro. Te he echado de menos. Él sonrió tristemente. Yo también te he echado de menos. Más de lo que puedo expresar. Se quedaron en silencio por un momento, el peso de las palabras no dichas entre ellos. ¿Qué querías decirme?, preguntó finalmente María, su corazón latiendo con fuerza.
Alejandro tomó una respiración profunda. He estado pensando mucho en nosotros, en nuestro futuro. Y he tomado una decisión. María contuvo el aliento, preparándose para lo peor. He decidido someterme a una cirugía experimental, continuó Alejandro. Una que podría ayudarme a recuperar la movilidad en mis piernas. Los ojos de María se abrieron de par en par. Alejandro, ¿eso es seguro? No completamente, admitió él. Hay riesgos. Pero María, quiero intentarlo. Por mí, por ti, por nuestro bebé. Quiero ser el hombre que mereces, que pueda estar a tu lado en todos los sentidos. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de María. Oh, Alejandro. Ya eres el hombre que merece. No necesitas cambiar nada por mí. Lo sé, dijo él, tomando su mano. Pero quiero hacerlo por mí también. Quiero tener la oportunidad de caminar junto a ti, de jugar con nuestro hijo. Y si hay una posibilidad, por pequeña que sea, quiero tomarla. María se arrodilló frente a él, tomando su rostro entre sus manos. Tengo miedo, Alejandro. ¿Y si algo sale mal? También tengo miedo, admitió él. Pero el miedo no puede detenernos de buscar una vida mejor. ¿Me apoyarás en esto, María? Ella lo miró a los ojos, viendo la determinación y el amor que brillaban en ellos. Por supuesto que sí, susurró. Estaré contigo en cada paso del camino. Alejandro sonrió, una sonrisa llena de esperanza y amor. Gracias, María. Y hay algo más que quiero decirte. ¿Qué es?, preguntó ella, su corazón latiendo aún más rápido. Te amo, dijo él simplemente. Estas semanas separados me han hecho darme cuenta de que no quiero pasar ni un día más sin ti. Independientemente del resultado de la cirugía, ¿te casarías conmigo? María sintió que el mundo se detenía a su alrededor. Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora. Sí, susurró. Sí, me casaré contigo, Alejandro. Se abrazaron, sus corazones latiendo al unísono. El futuro era incierto, lleno de desafíos y posibilidades. La cirugía de Alejandro, el nacimiento de su bebé, su boda, todo estaba por venir. Mientras el sol comenzaba a asomarse entre las nubes, María y Alejandro permanecieron abrazados, enfrentando juntos lo desconocido. ¿Qué les depararía el destino? ¿Tendría éxito la cirugía? ¿Cómo cambiaría sus vidas? La incertidumbre era palpable, pero también lo era la esperanza. Y en ese momento, eso era todo lo que necesitaban. El silencio de la noche se rompió con el sonido de pasos apresurados. María corrió por las calles desiertas, su corazón latía con fuerza mientras sus ojos escaneaban frenéticamente las sombras en busca de alguna señal de Carlos. Carlos, gritó desesperadamente, su voz quebrándose por el miedo y la ansiedad. ¿Dónde estás? El eco de su llamada rebotó en los edificios vacíos, devolviendo solo el sonido de su propia desesperación. María se detuvo en una esquina, jadeando, con las manos apoyadas en sus rodillas. El sudor frío le corría por la espalda, mezclándose con las lágrimas que ahora fluían libremente por sus mejillas. De repente, un ruido sordo proveniente de un callejón cercano la hizo girarse bruscamente. Con el corazón en la garganta, María se acercó lentamente, sus pasos vacilantes sobre el pavimento húmedo. Carlos, susurró, su voz apenas audible por encima del zumbido distante del tráfico nocturno. Una figura emergió de las sombras, tambaleándose. María contuvo el aliento, reconociendo inmediatamente la silueta familiar de Carlos. Corrió hacia él, envolviendo sus brazos alrededor de su cuerpo tembloroso. Carlos. Gracias a Dios te encontré, exclamó, su voz mezclada con alivio y preocupación. Carlos levantó la mirada, sus ojos vidriosos y desorientados. María, yo, lo siento, murmuró, su voz ronca y apenas audible. María lo sostuvo con fuerza, sintiendo cómo temblaba bajo su abrazo. ¿Qué pasó? ¿Estás herido? Carlos negó con la cabeza lentamente, luchando por formar palabras.
Ellos me encontraron. Saben todo, María. Todo se ha ido al infierno. El miedo se apoderó de María, helando su sangre. ¿Quiénes? ¿Qué saben? Carlos miró a su alrededor nerviosamente antes de susurrar: los hombres de Ramírez. Descubrieron nuestro plan. Tenemos que irnos, ahora mismo. María sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Todo por lo que habían luchado, todos sus sueños y esperanzas, estaban al borde del colapso. Pero mientras sostenía a Carlos, una determinación feroz se encendió en su interior. No, dijo con firmeza, sorprendiendo incluso a sí misma. No vamos a huir. Hemos llegado demasiado lejos para rendirnos ahora. Carlos la miró con una mezcla de asombro y miedo. Pero María, no entiendes. Ellos. María lo interrumpió, su voz llena de una fuerza que no sabía que poseía. No, tú no entiendes, Carlos. Esto es más grande que nosotros. No podemos abandonar a todos los que confían en nosotros. Encontraremos una manera. Por un momento, el silencio cayó entre ellos, pesado con el peso de su decisión. Luego, lentamente, una chispa de esperanza se encendió en los ojos de Carlos. Tienes razón, dijo suavemente, enderezándose. Juntos, podemos superar esto. María asintió, entrelazando sus dedos con los de Carlos. Juntos, repitió, su voz llena de determinación. Y así, en la oscuridad de la noche, con el peligro acechando en cada esquina, María y Carlos se prepararon para enfrentar lo que viniera. El futuro era incierto, lleno de sombras y amenazas, pero en ese momento, unidos por su amor y su causa, se sentían invencibles. La tensión en el aire era palpable mientras se alejaban del callejón, cada paso los llevaba más cerca de su destino desconocido. El amanecer se acercaba, trayendo consigo la promesa de un nuevo día y los desafíos que enfrentarían. Pero por ahora, en la quietud de la noche, María y Carlos avanzaban, sus corazones latiendo al unísono, listos para enfrentar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino.